De repente una duda muy común con la que llegan los pacientes a la consulta es el utilizar el aceite de oliva para todo, ¿no? Llegan y es que yo utilizo el aceite de oliva para todo porque es buenísimo. Bueno, pero recuerden que va a haber temperaturas en las que el aceite de oliva deja de tener las propiedades tan buenas o tan excelentes o lo que lo hace tan bueno para la salud, ¿no? Entonces, de repente nada más nos quedamos como con la mitad de la información y entonces usa el aceite de oliva para todo, pero ojo, el aceite de oliva no se usa en ciertas temperaturas. Para eso vamos a tener el día de hoy al experto en la línea telefónica que nos va a ayudar a resolver esas duditas que de repente como que no sabemos cómo resolverlas. Y bueno, antes de ir con el programa nos vamos a ir con la siguiente sección. Pasteles, chocolates, pan, brownies, smoothies, ¡todo! Viernes nutricional y viernes social. ¡Woohoo! Hoy les voy a dejar 2 recetas que les van a ayudar a resolver un poquito, a sobrevivir este fin de semana, que yo sé, créanme, yo también tengo vida. De repente no sabemos cómo decirle que no a las invitaciones y todos los viernes tenemos el mismo problema. Y les voy a decir, todos mis pacientes tienen en general el mismo problema. Luisa, es que yo entre semana me porto súper bien, de lunes a viernes es excelente, pero llega el viernes en la noche, híjole ya, uy, es que el sábado es cuando voy a casa de mi mamá, es que el patrón de consumo cambia a fuerzas, ¿no? Luego no sabemos cómo decirle que no. Pero ¿qué crees? Hoy te voy a dar una receta súper rica de una botana como muy saludable que te va a ayudar al menos a marearte el antojo, ¿no? A la hora de que llegues a la reunión. Son unos chips de betabel, son unas papitas pero hechas de betabel. Está súper sencillo. Lo único que necesitas es un betabel. Esa es tu materia prima y vas a cortar el betabel, ya sabes que bien lavadito, lo vas a cortar en rodajas muy delgadas. Estamos hablando de rodajas como de 2 milímetros, muy delgaditas, ¿sí? Y vas a precalentar tu horno a 200 grados. Lo vas a poner todas las rodajitas cortaditas en una charola de metal, la vas a meter al horno que está precalentado a 200 grados durante 15 minutos. A los 15 minutos las sacas, las vas a voltear y vas a volver a meter 15 minutos. Es importante que hagas este proceso para que queden de verdad crujientes de los dos lados. Puedes ir haciendo pruebas, a lo mejor en el horno en el que se hizo, que lo hicimos por primera vez, pues no tenía bien alguno del fueguito, ¿no? Pero hazlo, pruébalo. Tiene que ser primero de un lado y luego del otro y te va a quedar pues unas papitas como muy ricas. Además recuerda que mientras consumas alimentos que tengan algo crujiente, te van a ayudar a cambiar tu foco de atención. El hecho es que si yo tengo mucha ansiedad de comer algo dulce, de estar come y come, si yo busco alimentos que crujan, ojo, no papas, estamos hablando de jícama, de apio, de pepino, y en estas chips de betabel te pueden ayudar a bajar un poco la ansiedad que tienes por comer algo dulce. Las cosas que crujen te pueden ayudar. Y también está fácil, ¿no? Digo, un betabel en rodajitas muy delgadas y vámonos al horno rápido. Es algo muy fácil con lo que puedes llegar de manera muy fresca a tu reunión y sale muy bonito, ¿no? Traer una botana muy colorida y que sale novedosa y que además pues no engorda. Pero además vamos a pensar que ya te fuiste a la reunión y que de plano ya no supiste cómo resolverlo, ya tuviste que comer algo que no debías. Bueno, regresando del corte, te voy a dar la receta de un shot de jengibre. Un shot de jengibre es en un vasito tequilero ciertos ingredientes que te van a ayudar a sentirte un poquito mejor del exceso que hayas consumido tanto en la noche del viernes o durante el sábado o quizás el domingo. Así es que quédate porque te voy a dar la receta regresando del corte. Ya estamos de regreso, sigues escuchando Nutrición y Vida, este programa en el que recuerda que vas a poder resolver todas tus dudas de nutrición. En este viernes nutricional y además social, les dejé pendiente en el corte pasado un shot que les va a ayudar a sobrevivir a este fin de semana. Miren, luego el fin de semana
se nos complica la vida porque no hayamos cómo decir que no, y entonces a lo mejor ya comimos un poquito más de lo que debíamos el viernes, un poquito más de lo que debíamos el sábado, y el domingo amanecemos todos inflamados y no hayamos ni cómo resolverlo. Entonces apúntenle, porque les voy a dar una receta de un shot que les va a ayudar a sentirse un poco menos molestos, un poco menos indigestos, ¿sale? Vas a necesitar un diente de ajo, vas a necesitar también media taza de piña, vas a necesitar 3 centímetros de jengibre fresco. El jengibre es esta raíz, es como un tubérculo que tiene un sabor como muy amargo y tiene como bracitos parecieran. Lo que vas a hacer es vas a tomar un pedacito de más o menos de 3 centímetros. Vas a necesitar media cucharada, recuerden que estamos hablando de la sopera, vas a necesitar la mitad de cúrcuma, que es esta especia amarilla que puedes encontrar en donde están las especias en el súper o en los lugares donde venden semillas a granel, por ejemplo. Y voy a repetir los ingredientes: un diente de ajo completo, media taza, recuerda, 120 mililitros de piña, 3 centímetros de jengibre y media cucharada de cúrcuma. Idealmente vas a poner todo esto en el extractor y vas a tomar, digamos que la esencia pues de lo que sale, ¿no? Si no tienes extractor, lo que puedes hacer es poner todo en la licuadora y después lo vas a colar. El vasito te va a salir como una cantidad, como un poquito más que un vasito tequilero, y lo que puedes hacer es tomarlo en ayunas para sentirte, digamos, con el estómago un poco más asentado. ¿Sí? Que no te sientas como con tanto problema de inflamación intestinal o que no te sientas tan incómoda de los excesos que hayas cometido en el sábado y el viernes. Que idealmente no los quiero cometiendo excesos, ¿eh? Traten de portarse bien. Nos la hemos pasado todo el tiempo dándoles consejos de cómo hacerle para de verdad poder seguir tomando decisiones saludables, inclusive el fin de semana. Antes de seguir con el programa, quiero mandarle un súper beso y un saludo a Brunito, que sé que me está escuchando. Te mando un beso, Brunito, pórtate bien con tu mamá, y un saludo a su querida mamá. Un beso a la familia de Chuy y a sus 2 chiquitos y a su esposa. Gracias por estarme escuchando y gracias por la felicitación de ayer, porque ayer, recuerden, ya cumplimos 2 meses al aire, así es que gracias a todos que pueden hacer posible este programa, gracias a mi productora que la tengo aquí enfrente, que no me deja fallar, no me deja. Antes de seguir, vamos a seguir con la siguiente invitación. Gracias al éxito obtenido, Biosalud te invita a vivir una gran experiencia con el Dr. Atom Inoue, de origen japonés, quien vuelve a nuestra ciudad para compartirnos su sabiduría. Es un gran taller donde aprenderás cómo curar las enfermedades en casa y lograr tu bienestar interior, con temas como el concepto de la salud en general, el cómo se enferma y cómo se curan las enfermedades, tener una alimentación sana, la importancia del ejercicio, la crisis de la enfermedad, cáncer, pensamientos positivos, el desapego y diversas terapias caseras. Ven y aprende de manera sencilla cómo hacerlo. El taller de Biosalud será los días 2, 3 y 4 de mayo en Tapalpa, Jalisco. Comunícate en este momento al 33 14 10 80 61. 33 14 10 80 61. El tema de hoy: aceites vegetales y aceites comestibles. De repente me llegan con ciertas dudas los pacientes y no sé, les da como modas. Llegan con cierto tipo de dudas como muy frecuentes o como muy recurrentes y no sé bien por dónde va el asunto. No sé si es porque de repente leen algo y esa información se empieza a difundir, o porque de verdad empezaron, no sé, alguien de mercadotecnia le puso un letrerito nuevo a alguna de las botellas de algo y entonces las dudas empiezan a ser recurrentes. Las dudas que empezaron a salir con respecto a los aceites desde el año pasado, bueno, ya tendrá como 2 años más o menos, y todavía durante este año ha sido con respecto al consumo de ciertos aceites y el cómo se deben de consumir. Entonces de repente me empezaron con, oye, ¿el aceite de coco, Luisa, es bueno, no es malo, es malo, se come, se unta, se qué, ¿no? ¿Se huele o qué pasa? Y resulta que hoy vamos a tener un experto hablándonos específicamente de cómo son los beneficios y cuáles son las características de algunos de los aceites y cómo puedes tú decidir si ese aceite es bueno o malo para ti.
el día de hoy quisiera que como grupo de alimentos, y digamos que siguiendo la sintonía de lo que hemos estado hablando durante la semana, quedara primero claro cuál es la ración de algo que como profesionales de la salud debemos a llamar al grupo de alimentos completos, se llama lípidos, ¿sí? Y va a tener una clasificación que está dividida en dos. Van a ser los lípidos que tienen proteína y los lípidos que no contienen proteína, ¿sí? Ojo, dentro del sistema de equivalentes mexicano vamos a tener diferentes grupos de alimentos y sus subclasificaciones. Hemos estado hablando de frutas, de verduras, de leguminosas, etcétera. Hay un grupo específico que se llama lípidos. Lípidos dividido en los que tienen proteína y los que no tienen proteína. Los que tienen proteína van a ser todos aquellos como que se llaman oleaginosas. Las oleaginosas son las semillas. Vamos a estar hablando de la almendra, de la nuez, del cacahuate, del pistache, de las pepitas, ¿sí? Ese grupo de alimentos se clasifica como lípido porque tiene una grasa específica, que en este caso es un aceite de origen vegetal, pero además nos proporciona proteínas de fuente vegetal, ¿sí? Entonces digamos que es la suma de dos cosas, tanto de los lípidos como de proteínas vegetales. Se llama el grupo completo oleaginosa y está clasificado como un lípido con proteína, ¿sí? Bien, este grupo de alimentos que se llama oleaginosas va a tener ciertas características muy específicas que nos van a ayudar, por ejemplo, como tienen cascarita, algunas de estas semillas nos ayudan a mantener un índice de saciedad alto, es decir, si yo me lo como, no me va a dar hambre a las 2 horas, a lo mejor me va a dar hambre como a las 3 o 4 horas. Es un poco más la saciedad que me da por el tipo de fibra que tiene la cáscara, por ejemplo, de la almendra, ¿sí? Bien. Otra de las características que tiene este grupo es que me deja que la puedo combinar con cualquier cosa, ya sea dulce o salada, y su sabor no se interpone, ni me va a inflamar, ni me va a hacer sentir como que comí dos cosas que no son compatibles, ¿no? Otra característica o ventaja que tiene este grupo es que son semillas que no se tienen que refrigerar, por lo que normalmente las sugerimos como colación, porque es muy fácil tenerlas en la oficina, tenerlas por ejemplo en el coche, inclusive yo les decía en la bata del trabajo, ¿no? Las puedes traer en la bolsa o las puedes traer hasta en la mochila de los niños y es muy fácil su consumo porque no necesita refrigeración. En general, algunas de estas semillas nos van a aportar específicamente omega 3, que después vamos a tener todo un programa acerca de los omegas, pero tiene beneficios en su adecuado consumo para la salud. Ahora, hay otra subclasificación de los lípidos que se llama lípidos sin proteína. Los lípidos sin proteína son en realidad de lo que quiero que hablemos el día de hoy, que son todos estos aceites comestibles o vegetales que van a tener características diferentes según su origen. Los aceites o los lípidos sin proteína son básicamente los aceites, que van a ser el aceite de cánola, el aceite de girasol, el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite de maíz, ¿sí? Todos estos van a ser un grupo de alimentos que de preferencia vamos a elegirlos de fuentes vegetales y como son de una fuente vegetal se van a llamar aceites. Cuando estamos hablando de un lípido sin proteína de origen animal, ¿sí? Se van a llamar grasas. El origen animal, pues estamos hablando, por ejemplo, de la manteca, ¿sí? Que la manteca o el tocino, por ejemplo, está dentro de este grupo, ¿sale? Entonces vamos a estar hablando de origen animal de las grasas y obviamente van a tener un contenido muy muy alto de grasa que se llama grasa saturada, que recuerden que en su exceso puede causar que se aumente la cantidad de sarrito que se va pegando en las paredes arteriales, ¿no? Si tú tienes ya un problema de colesterol o tienes ya un problema circulatorio, la recomendación es que el consumo de las grasas saturadas o de origen animal se disminuya. No quiere decir que no comas absolutamente nada, no, sí lo necesitamos, pero en tan poquita cantidad de un alimento de origen animal, en muy poquita cantidad podemos conseguir las cantidades normales o necesarias para todo un día del requerimiento necesario diario de las grasas saturadas. Sí las necesitamos, de hecho la recomendación es de el total de las calorías de la dieta, el 7% del total de las calorías tiene que provenir de grasas saturadas, pero es muy poquito. Regresando al corte, vamos a seguir hablando de las características de los aceites comestibles.
Ya estamos de vuelta, estás escuchando el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. El día de hoy estamos hablando acerca de aceites vegetales, aceites comestibles. Antes de irnos al corte les estaba dando un primer panorama de cómo es que se clasifican según el sistema de equivalentes mexicano este grupo de alimentos completo que se va a llamar lípidos y que hay una subclasificación que nos pone los lípidos que tienen proteína y los lípidos que no tienen proteína. Les mencionaba que aquellos que tienen proteína van a ser aquellos que tienen semillas, por ejemplo, las almendras, las nueces, los cacahuates, los pistaches, las pepitas. Este grupo completo va a tener una serie de características muy positivas que nos ayudan, por ejemplo, a mantener nuestro índice de saciedad alto, etcétera. Pero tenemos un grupo completo de los lípidos sin proteína, que son de los que quiero que hablemos el día de hoy con nuestro invitado que tenemos ya en la línea, el ingeniero Juan de Dios Lozano. Juan de Dios, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luisa? Muy bien, ¿y tú cómo estás? También bien, gracias, con gusto de saludarte y bueno, qué gusto que pudiste tomarnos la llamada para compartirte con el auditorio. Juan de Dios, platícanos, ¿qué son estos los aceites comestibles? Bueno, muchísimas gracias, Luisa, con todo gusto y saludos a toda tu audiencia. Pues es un tema muy interesante, ¿no? Porque actualmente tenemos ya una gran variedad de aceites comestibles. Hablamos de sustancias que parten generalmente de semillas, que se extraen de las semillas y que pueden tener diversos usos, desde industriales, por ejemplo, obviamente en nuestro caso, comestibles o culinarios. En ese sentido, pues aclarar que actualmente ya tenemos una gran variedad, como platicábamos. Podemos encontrar aceite de cártamo, de maíz, de ajonjolí, de girasol, de soya, de oliva y de canola, como mencionabas anteriormente, y que cada uno de estos aceites, lo que es importante es que vayamos conociéndolos un poco para saber las aplicaciones que tienen ya a nivel metabólico y también las aplicaciones que tienen para cocinarlos. Es decir, un aceite de oliva tiene diferente estabilidad a la temperatura que un aceite de aguacate, por ejemplo. Entonces, un aceite de oliva nos puede servir más bien para aderezar, más bien para utilizar como en consumo en frío, mientras que un aceite de aguacate, que ya platicaremos un poquito más adelante de este aceite, pues tiene más aplicaciones ya en cuestiones de alta temperatura, como cuestiones térmicas, ¿no? Entonces, de ahí que sea importante, primero que nada, saber que tenemos una gran variedad y diferentes aplicaciones. O sea que me estás platicando que el aceite de oliva en general se utiliza en frío. ¿Por qué se debe de utilizar de preferencia en frío, Juan de Dios? Perfecto. Bueno, de ahí tenemos que entrar a la composición físico-química del aceite. Es decir, cada aceite tiene diferentes, se le llama ácidos grasos, que ya has platicado por ahí un poquito sobre esto, qué es lo que caracteriza si nos puede aguantar temperatura o no. El aceite de oliva, por ejemplo, es rico en ácidos grasos monoinsaturados, se le llama, que son ácidos grasos que nos mantienen una temperatura estable, pero que no te aguantan, digamos, altas temperaturas. Contiene niveles bajos de ácidos grasos poliinsaturados, por ejemplo, los omegas, y eso es lo que hace que no te puedas soportar altas temperaturas, por ejemplo, arriba de 160, 150 grados centígrados. Además de que es un aceite de primera extracción, no sé si has escuchado seguramente de que a veces clasifican los aceites como extra virgen o virgen. Sí, bueno, sí, de repente en las botellas vemos, ¿no? Esos letreritos de que extra virgen o virgen, ¿no? Efectivamente. Un aceite extra virgen es de primera extracción, es decir, es un prensado mecánico de la semilla y el primer aceite que sale es el extra virgen. Después, si lo vuelves a someter a otro prensado o bien empiezan a tratar de sacarle aceite a partes de la semilla o de la fruta que no es como tan común, ya son aceites de segunda o de tercera extracción que ya no tienen la característica de extra virgen, ya nada más se le pone aceite de oliva, por ejemplo. Esa es la diferencia que podemos presenciar de un extra virgen a uno que no lo es. Es el número de extracciones, entonces. Exactamente, si es de primera extracción y es primera extracción en frío, va a ser extra virgen y es un aceite de mejor calidad en cuanto a sabor, en cuanto a aroma, en cuanto a propiedades físico-químicas. Bueno, es un aceite que tiene como muchas propiedades. Okay. Si lo volvemos como a volver a presionar la semilla o bien extraer de otras partes,
ya no se caracteriza o ya no puede decirse que ese aceite es extra virgen, sino que ya sería nada más, por ejemplo, aceite de oliva. Ok, perfecto. Entonces, me dices que el aceite de oliva en frío es un aceite que se mantiene como mucho más estable por sus características que es un aceite monoinsaturado. Efectivamente, tiene mayor cantidad. Bueno, todos los aceites siempre van a tener una mezcla de ácidos grasos, los monoinsaturados y los poliinsaturados. Los poliinsaturados es lo que muchas veces conocemos como los omegas, el omega 3 y el omega 6. Y el monoinsaturado se le conoce, digamos, coloquialmente como el omega 9, pero es el que más lo caracteriza es el ácido oleico, es el que más caracteriza a este tipo de ácidos grasos. En particular el de oliva sí tiene como esas características, que a nivel de, por ejemplo, de usos en frío, tiene grandes propiedades, tiene muchísimos beneficios cardiovasculares, tiene muchos antioxidantes, pero no nos va a soportar temperaturas. Esto quiere decir que si nosotros lo cocinamos, es muy probable que a altas temperaturas este aceite se empiece a descomponer, es decir, que se oxide, y cuando un aceite se oxida, ya empieza a no ser tan benéfico para nosotros, sino lo contrario, porque se empieza a descomponer, los ácidos se rompen, y es cuando se pueden generar compuestos que pueden ser peligrosos para nuestro organismo. Ok, perfecto. Entonces, no someterlo a temperaturas altas porque se oxide, puede tener efectos que no son buenos para la salud. Perfecto. Es correcto. Muy bien. Y platícanos entonces, ¿qué aceite pudiéramos utilizar para someter a temperaturas un poquito más altas? Pues mira, de hecho existen varios, hay una gran gama, y depende, por ejemplo, del grado de refinamiento, pero de los aceites que son más característicos de nuestro país y que lo podemos encontrar cada vez más es el aceite de aguacate. El aceite de aguacate tiene varias particularidades. En cuanto a su contenido de ácidos grasos monoinsaturados, es similar al aceite de oliva, pero contiene unos compuestos que se llaman fitoesteroles, que de hecho aprovecho para mencionar porque mucha publicidad en cuanto a los aceites menciona que no contiene colesterol, seguramente has visto, ¿no? Sí, todo el tiempo están con que, y no contiene colesterol, pues no va a tener porque es de origen vegetal, no hay manera, ¿sí? Exactamente. Digamos que el colesterol de las plantas se llama fitoesterol. Es, digamos, la forma de cómo clasificar el colesterol de las semillas. Exacto, que viene de un origen vegetal, fito de vegetales, ¿no? Exactamente, lo demás pues ya es como mucho truco mercadológico, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, el aceite de aguacate pues contiene fitoesteroles que lo hacen que sea más estable y que soporte muy bien la temperatura, de manera tal que un aceite de aguacate lo puedes llevar inclusive hasta 240 o 250 grados centígrados y bueno, que puede aguantar muy bien procesos térmicos prolongados o inclusive para freír, Luisa. Es decir, ¿lo puedes llevar hasta esta temperatura sin que se oxide? O sea, se mantiene más estable. Sin que se oxide, es decir, que las moléculas van a permanecer más estables y no vas a tener esos problemas de rancidez. La rancidez es otra forma de decir oxidación. Cuando un aceite se hace rancio, quiere decir que ya se oxidó, por ejemplo. Ya la temperatura fue tanta que inclusive, no sé si has visto, pero empieza a sacar humo. Ya cuando un aceite saca humo, pues ya no es comestible. O sea, ya prácticamente ya se rompieron las moléculas, ya pues no es muy sano consumirlo porque ya se está oxidando, ya está rancio, ¿no? Ya lo que estamos consumiendo, inclusive en el sabor, cambia. Sí, es lo que te iba a decir, o sea, no solo que para empezar va a oler horrible, para empezar, para seguir, pues es algo que estamos pensando en comernos, y el sabor seguramente no va a ser atractivo, ¿no? Y fíjate que en nuestra dieta, pues, se presta mucho a eso, ¿no? Porque a veces las papas fritas o inclusive cualquier alimento frito, dejamos el aceite, bueno, sobre todo en establecimientos comerciales se deja el aceite todo el día y es el mismo que están utilizando todo el tiempo. Entonces, si tú pasas, ya está negro eso, ¿no? Sí, no, y aparte recuerden que cuando estamos haciendo, cuando se consumen alimentos fritos, tenemos un alto consumo, no necesariamente va a ser de un aceite vegetal, y va a haber estado, como nos está diciendo Juan de Dios el día de hoy, durante mucho tiempo ahí y calentado durante varias veces. Esto hace que sea un aceite con muchas probabilidades de ser rancio, mal sabor y además que en su alto consumo va a tener efectos nocivos para la salud. ¿No es así, ingeniero? Exactamente, y la verdad es que es bien peligroso y eso es lo que tenemos que tratar de evitar.
si vamos, por ejemplo, a cocinar cualquier alimento o inclusive a freírlo, bueno, lo podemos hacer siempre y cuando tratemos de que sea, pues de que utilicemos el aceite en esa ocasión y no volverlo a utilizar y volverlo a utilizar, porque sí cambian muchísimo las características nutricias y puede llegar a ser perjudicial. Perfecto. Ingeniero, nos tenemos que ir al corte, pero regresando vamos a seguir hablando de aceites comestibles. Gracias. Ya estamos de vuelta, estás escuchando Nutrición y Vida, 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. El día de hoy estamos hablando de aceites vegetales, aceites comestibles y nos estaba platicando nuestro experto que el aceite de oliva se utiliza en frío o debe utilizarse en frío porque si lo utilizamos en caliente es un aceite que no es estable, digamos, a temperaturas muy altas. Esto quiere decir que, se los voy a poner así, la clasificación de los aceites tiene que ver con ciertos tipos de enlaces que tienen los aceites. Entonces tenemos el monoinsaturado, que es muy bueno, tenemos los poliinsaturados, que son buenos, tenemos los saturados, que son los no tan buenos, y ya hay otra clasificación que se llama grasas trans, que en otra ocasión hablaremos de ellas, pero digamos que son como 4 grandes grupos de cómo clasificarlo. Nutricionalmente hablando, la recomendación es el consumo de aceites monoinsaturados, como el aceite de oliva, que se van a utilizar en frío. El problema es que si nosotros lo sometemos a temperaturas, lo vamos a saturar, lo vamos a cambiar, digamos que de clasificación, que recuerden que el consumo alto de estas grasas tiene como la característica de aumentar el sarro, digamos, que hay en nuestras tuberías, que se llaman arterias, ¿sí? Entonces, vamos a buscar que el aceite de oliva se consuma en frío. Ahora, Juan de Dios, ¿cómo estás? Bien, gracias. Platícanos, Juan de Dios, para todos los radioescuchas, ya escuchamos que el aceite de oliva no es la mejor opción para utilizar en caliente. ¿Cuáles serían las opciones para los radioescuchas para los aceites que deben utilizarse en caliente? De acuerdo. Bueno, lo que yo recomendaría, como ya platicamos anteriormente, el primero sería el ideal de aguacate. También otra buena opción es el aceite de cártamo. El aceite de cacahuate también tiene buena estabilidad. Y por ejemplo, si hablamos de los aceites más comerciales como de maíz, de soya, de girasol, estos aceites son ricos en ácidos grasos que se le llaman poliinsaturados. Esto quiere decir que tienen varios enlaces en su formulación química, en su fórmula química, ¿no? Esto es lo que caracteriza a los omegas. Seguramente hemos visto aceites que dice rico en omega 3 o rico en omega 6. Estos aceites, bueno, pues son ricos en este tipo de aceites que son esenciales para nuestro organismo. Sin embargo, bueno, se ha comprobado también que este tipo de ácidos grasos no son tan estables a altas temperaturas. Entonces, las marcas comerciales lo que hacen es que agregan antioxidantes a los aceites para que sean más estables a las temperaturas altas. Lo que recomendaríamos en generalidad es que podamos conocer cuál es la proporción o las características de los ácidos grasos de cada aceite para poder saber si es apto para su consumo a alta temperatura o no. Si lo resumimos, estos aceites, por ejemplo, de maíz, de girasol, de canola, son aceites que son ricos en ácidos grasos poliinsaturados, que son más inestables a altas temperaturas. Esto quiere decir que como tienen muchos enlaces, fácilmente se rompen cuando cocinamos algo mucho tiempo o muy caliente, y hace que no sea tan estable y que pueda descomponerse o oxidarse más fácilmente, que es lo que platicábamos ahorita, Liz. Ok, y entonces, ¿cuáles serían los aceites que sí son estables a altas temperaturas? Lo resumiría así: el aceite de aguacate, el aceite de cártamo, el aceite de aguacate. De cacahuate. Cacahuate. Perfecto, entonces para cocinar, radioescuchas, ojo, aguacate, cártamo y cacahuate. Hace rato mencionabas, Juan de Dios, acerca del aceite del oleico. ¿El oleico también está recomendado para cocinar o no es una buena recomendación? Bueno, si hablamos del ácido oleico, es el que tiene, por ejemplo, mayor cantidad. El aceite de oliva son ácidos monoinsaturados que te mantienen la temperatura más estable por más tiempo, con la excepción del aceite de oliva, que como platicábamos, como es la primera extracción, te aguanta menos la temperatura. Pero, por ejemplo, el aceite de aguacate tiene como el 60% de ácido oleico, que es lo que también incrementa que sea su estabilidad térmica.
eso aunado a los fitoesteroles que, como platicábamos, hace que te aguanten por más tiempo. Los usos de cada aceite varían un poquito, ¿no? Por ejemplo, el de aguacate lo podemos usar en frío y en caliente, porque en frío también tiene muy buen sabor. Ya nada más es cuestión de cada persona si le gusta el de aguacate, el de cacahuate o el de cártamo para cocinarlos en frío o en caliente. Muy bien. Juan de Dios, te agradezco muchísimo la llamada, de verdad, me encanta que hayas podido darte el tiempo de compartirte con nosotros y de aclararnos todas estas dudas. Te mando un saludo, Juan de Dios, que estés muy bien. Gracias a ti, Luisa, me da mucho gusto estar con ustedes y bueno, por ahí estamos al pendiente. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, por aquí tenemos alguna participación del público. Aide Martínez nos pregunta, ¿el aceite de aguacate se puede usar para engrasar moldes y hornear por mucho tiempo? Sí, porque es un aceite que es estable a altas temperaturas. Ahora, como decía Juan de Dios, tienes que buscar que sea un sabor que te agrade, porque se puede utilizar también en frío, que es muy rico, y en caliente, te voy a decir, yo nunca lo he utilizado, no sé bien cuál es el sabor, pero que te invito a que lo pruebes y nos llames después y nos digas qué te pareció el sabor. En cuanto a temperatura, es una buena opción. Irma Martínez nos pregunta, ¿qué hay de cierto? Bueno, ahorita voy con la pregunta de Irma. Sofía Sánchez dice, entonces, ¿no es recomendable cocinar con aceite de oliva? Y entonces, ¿cuál sí sería recomendable? Sofía, no es recomendable utilizar el aceite de oliva para temperaturas, para calentar, porque, como decíamos, es un aceite que va a ser fácilmente oxidable. Por eso se utiliza para aderezar ensaladas. En frío el aceite de oliva se utiliza y tiene efectos benéficos para la salud. Pero cuando lo calientas, le quitas lo bueno, por así decirlo. Entonces vas a tener que buscar opciones que no sean el aceite de oliva para cocinar. Ahora, ojo, yo sé que lo más común es cocinar con el aceite de oliva, yo lo sé, pero esto tiene que ver con una cuestión de sabor. Muchísima gente que es chef y que le gusta la cocina y demás utiliza el aceite de oliva porque el sabor que le da a los alimentos es excelente. Eso, créanme que no lo van a encontrar en ningún otro lado. O sea, el sabor que te da el aceite de oliva, sobre todo el extra virgen, es un sabor muy peculiar, es delicioso. Hay gente que emocionalmente tiene conexiones con esos sabores porque así le cocinaba a su madre, ¿no? Pero ojo, nutricionalmente hablando, cuando utilizamos el aceite de oliva en caliente, vamos a hacer que sea una grasa que se oxida, ¿sí? Es una grasa a la que le estamos quitando lo bueno. Entonces, no lo utilices en el día a día. Si eventualmente para cierto platillo que ya te diste cuenta que de plano no sabe rico si no le pones el aceite de oliva, puedes usarlo, pero tienes que usarlo ocasionalmente, no en tu día a día, porque estás introduciendo a tu dieta una grasa que está ya oxidada, ¿sí? Entonces, esto en su alto consumo pues va a tener efectos que no son benéficos para la salud. Entonces, el aceite de oliva no es recomendación de utilizarlo en caliente, se utiliza en frío. Si lo utilizas es quizás por una cuestión de sabor, pero no es porque sea bueno en caliente, ¿sale? Para cocinar vamos a utilizar las recomendaciones en general que nos dio el ingeniero, nuestro experto el día de hoy, que son aceites que tienen un poco más de enlaces poliinsaturados, que también sean de origen vegetal. Podemos utilizar, nos decía él, el de aguacate, el de cártamo o el de cacahuate. ¿Dónde los puedes encontrar? En cualquier súper. Ya los he visto yo en todas las zonas, inclusive hay zonas especiales de algunos súpers donde hay productos como importados o de ultramarinos que se llaman, ahí los puedes encontrar, o si no también por ahí en el mercado de abastos yo ya he visto las botellas de aceite de aguacate, tanto de cártamo o como de cacahuate. También puedes utilizar el oleico. El oleico lo encuentras en la tienda esta de la W. Sí, eso no es como que difícil de encontrar, ¿sale? Recuerden que la recomendación de todas maneras para el aceite o las grasas vegetales va a ser en pocas cantidades, porque en su alto consumo, en muy poquita cantidad nos dan muchísimas calorías, ¿sí? Digamos que por cada gramo tenemos 7 kilocalorías por gramo de grasa que consumamos, independientemente de la fuente de la que vengan. Entonces, en su alto consumo nos puede dar demasiadas calorías. Entonces, cuando estamos hablando, por cierto, de una ración de grasa en la dieta, estamos hablando, por ejemplo, de una cucharada de aceite de oliva o de una cucharada de cualquier aceite vegetal. Por gramo estamos hablando de 9 kilocalorías, 7 kilocalorías, perdón, por gramo de aceite. Si nosotros damos una cucharada son 15 gramos, multiplícale. Entonces la recomendación es que lo utilices en muy poquita cantidad.
Espero que haya quedado por ahí clara la duda de Sofía Sánchez. Si no, Sofi, por favor, escríbenos y si tienes más dudas, no dudes en preguntar. Aide Martínez dice, ¿el aceite de aguacate se puede usar para engrasar moldes? Bueno, esto ya había quedado. Y Marta Guzmán dice, quiero saber sobre el aceite de coco, ¿es bueno para calentarse? Ojo, el aceite de coco yo creo que vamos a dar la mitad del siguiente programa para hablar de él porque tiene características muy peculiares. La mitad de lo que tiene es excelente y la otra mitad no es excelente para el consumo humano. Entonces, en general, les voy a decir, no se utiliza como recomendación para su consumo. Vamos a hablar de esto, si quieren, de manera como más desglosada en la siguiente clase, en el siguiente programa. Y pregunta Irma Martínez qué hay de cierto de que la almendra no se debe comer con cáscara. En el exceso del consumo de las almendras sí pudiera haber efectos no benéficos para la salud, pero te vas a comer 6 o te vas a comer 12 en el día, no te pasa nada, ¿sale? Y sí se oxida tu licuado si te lo tomas en 2 momentos del día diferentes. El próximo lunes vamos a seguir hablando de cómo sobrevivir a las vacaciones. Me dio un gusto escucharlos y espero que tengan un excelente fin de semana. Los dejo en un programa más del doctor Gilberto Priego.